En Mateo capítulo 7, versículo 21, hoy vamos a ver el décimo pasaje acerca del reino de Dios, que dice en el capítulo 7, 21, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí habla de obediencia, ¿no? Habla de la obediencia al Señor, y la verdad que la obediencia no es todo. En la vida espiritual, nuestra parte es obediencia, y la cosa es cómo hacemos, cómo tenemos esta obediencia, ¿verdad? Y en el camino, por eso le llamo, ¿qué es la santificación? La santificación es ese proceso, ¿no? que vamos teniendo todos mientras vamos madurando en Cristo, mientras vamos creciendo en el Señor y Cristo se está formando en nosotros. Entonces, en ese proceso hay tres estados, que podemos decir tres estados de obediencia, ¿no? Al comenzar, yo le llamé el primer estado el estado de la obediencia parcial. ¿Ven? La obediencia parcial es cuando un cristiano inicia en Cristo, ¿verdad? En él hay ciertas áreas donde obedece a Dios y ciertas otras áreas donde no obedece a Dios, ¿no? Ya sea por ignorancia, ya sea porque no puede, ¿verdad? Porque está cautivo en algún vicio, o no sé, porque Dios no se le ha revelado, o simplemente no quiere, ¿no? Y hay personas que piensan que, como vamos a ver ahora, como Saúl, que una obediencia parcial es obediencia, pero para Dios vemos que no es así. Entonces, hermano, en esta primera etapa de la vida cristiana, se debe superar con un entendimiento y una decisión, ¿no? Necesitamos nosotros entender todo el proceso de Dios en la Biblia, todo el proceso del descalabro de Adán, por ejemplo, y entender que la obediencia a Dios es lo primero, ¿no? Lo es todo. Entonces, esta primera etapa se supera decidiendo obedecer a Dios en todas las cosas, ¿verdad? Por lo menos en todas las cosas que yo conozco. Y de hecho esto es un amor primero que nosotros le damos a Dios, ¿verdad? Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿verdad? Y no solo es por amarlo a Él, la verdad es que es por amarnos a nosotros mismos. Porque cuando guardamos sus mandamientos y cuando somos guiados por Dios, nuestra vida empieza a florecer, nuestra vida es una vida llena de vida, de gozo. Entonces, aunque digamos, todavía no somos perfectos, podemos tener tropiezos y caídas, pero cuando una persona toma la decisión de vivir completamente en obediencia a Dios, eso es así se supera esta primera etapa, ¿no? La segunda etapa es el estado que yo le llamo de la obediencia legal. Es un estado de obediencia, hermanos, por la ley, por la fuerza de voluntad de uno. O sea, uno quiere obedecer a Dios y se esfuerza, obedece esforzadamente. Es un paso más adelante que el paso anterior, ¿no? De la obediencia parcial. Pero este segundo paso, no debe durar mucho, ¿verdad? Porque uno se cansa. Cuando uno sigue mucho tiempo, ¿no? En este estado de querer obedecer en sus propias fuerzas, bajo sus términos, uno llega a cansarse y al final a decepcionarse. Y piensa que la vida espiritual, piensa que, no sé, Dios es como, no tiene suficiente poder para cambiarlo, no tiene un suficiente poder para ayudarle. Entonces, en este estado de obediencia, que llamamos la obediencia legal, es querer hacer la ley
pero en mis fuerzas, como les digo, ¿no? Entonces empieza con una buena intención, pero al final, si uno se queda en este estado, termina en una decepción. Mucha gente se decepciona del cristianismo, se decepciona de Dios, porque se ha quedado en este tipo de obediencia. Tiene buena intención, como les digo, ha definido vivir para Dios, pero porque lo está haciendo en sus fuerzas. Ahí es donde está la falla. ¿Amén? Entonces, a partir de ahí, hay muchas cosas que suceden, ¿no? Una persona, como ya no puede, empieza a inventar cosas, empezamos a forzar los versículos de la palabra para que la interpretación sea más o menos como nuestra experiencia. Y aunque es un estado de obediencia consciente, no es un estado de obediencia que trae verdadera satisfacción. De este estado de obediencia legal tenemos que pasar a lo que llamamos el estado de obediencia real. El estado de obediencia real necesitamos verlo como ese estado donde ya Cristo está siendo formado en nosotros. Ahí el hacer la voluntad de Dios va haciendo cada vez más sencillo, va haciendo cada vez más fácil. En todas las áreas de la vida empieza a ser algo natural. Y esto se consigue desarrollando, ¿verdad? Una comunión con Dios, caminando con Dios, y una vida, la vida de Él, la estamos desarrollando verdaderamente. El anterior estado, nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, pero espiritualmente no estamos fortalecidos. En cambio aquí estamos fortaleciéndonos espiritualmente primero, y la obediencia a Dios es más fácil. Amén. Entonces, cuando esa nueva criatura, esa nueva naturaleza que nosotros tenemos, que Dios ha puesto en nosotros, empieza a desarrollarse, empieza a crecer, y nosotros empezamos a hacer, ¿no? de forma natural la ley, empezamos a hacer de forma natural la voluntad de Dios. En otras palabras, ya Cristo empieza a vivir en mí y está obrando a través de mí. Esta obediencia ya es agradable. A mí me agrada, no es un esfuerzo tan grande como el anterior, y empiezo a ver que se puede hacer. Amén. Entonces, no es que yo no debo tomar decisiones o no debo esforzarme. Sí, a veces decisiones incluso fuertes y radicales, pero como Cristo está siendo formado en mí, la obediencia empieza a ser un placer, ¿verdad? David decía: el hacer tu voluntad, Dios mío, decía, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. A él veía en su corazón ese agrado de hacer la voluntad de Dios. Amén. Por eso hemos visto que el todo de la vida cristiana es la obediencia, como hemos estado viendo al comienzo. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hacer la voluntad del Padre es un requisito para entrar en el reino de los cielos. Entonces, hermanos, nosotros entramos al reino de los cielos cuando Él puede guiar nuestras vidas, cuando Él puede llevarnos hacia allá. Él puede ser nuestro guía, ¿no? Y hermanos, como hemos visto, este estado empieza, todo el proceso como le digo, de la obediencia parcial, de la obediencia que era legal, y hasta ahora, y al último, de la obediencia real, empieza con dos requisitos. Cuando nosotros nacemos, como dice Jesús a Nicodemo, del agua y del Espíritu. En Juan 3, en este pasaje, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos.
Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué significa? Y luego le dice: pues no, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Para llegar a este estado de obediencia real, es necesario, hermano, que esa nueva criatura es eso que ha nacido del Espíritu dentro de nosotros, sea desarrollado. Porque la anterior era un tratar de hacer la voluntad de Dios, pero en las fuerzas del hombre. Entonces aquí hay dos nacimientos. Uno, el nacimiento del agua, y el otro, el nacimiento del Espíritu. El nacimiento del Espíritu, creo que hemos visto bastante de eso, es ese nacimiento que hay dentro de nosotros, de la naturaleza de Dios, ¿verdad? Donde por fe nosotros recibimos su naturaleza. Dice que hemos sido participantes de la naturaleza divina, que ha sido puesto dentro de nosotros su simiente incorruptible, ¿no? Entonces, espiritualmente nos abrimos, pero el nacimiento del agua habla de una vida de arrepentimiento, habla de una vida con un cambio de manera de pensar, una mente cambiada. Este verdadero arrepentimiento comienza con una decisión como hemos visto, de obedecer totalmente a Dios, y salimos de la primera etapa, ¿no? La obediencia parcial. ¿Cuántos cristianos viven una obediencia parcial? Y muchos todavía piensan que realmente están obedeciendo, como, no sé si recuerdan a Saúl. En el Antiguo Testamento vemos un ejemplo en el primer rey, ¿no? El rey Saúl, de alguien que obedecía, pero obedecía parcialmente. La obediencia parcial, en realidad, a los ojos de Dios, es una desobediencia. No es verdadera. Entonces, de ese estado inicial de obediencia, que le llamamos parcial, debemos salir inmediatamente. Si alguno de nosotros está viviendo de esta manera, entonces debe tomar la decisión de obedecer completamente en todas las áreas de su vida a Dios. Y a veces, hermanos, parece que este es el problema de la mayoría de los cristianos. La mayoría de los cristianos se quedan trancados, se quedan estancados en este punto de la obediencia parcial. Y miren, Saúl, yo quiero que veamos con ustedes en Primera de Samuel, en el capítulo 13, los dos momentos, las dos desobediencias, podemos decir, que hicieron que Dios desechara a Saúl como rey, ¿no? En esta primera desobediencia, que en realidad es para nosotros, recuerden, una sombra de lo que es nuestra vida espiritual. Y dice, y no voy a leer todo, pero más o menos vamos a ver lo que pasó en este momento. Dice el versículo 13, 8, que él, hablando de Saúl, ¿no? De Saúl, esperó 7 días, dice, conforme al plazo que Samuel le había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Saúl estaba en la guerra contra los filisteos estaban viniendo, y Samuel le había dicho que él esperara a que él fuera y que él iba a ofrecer el sacrificio y le iba a decir qué es lo que él iba a hacer.
Pero ¿qué hizo Saúl? Se vio en apuros, como muchas veces nosotros nos vemos en apuros en ciertas cosas de la vida. Y por causa de esos apuros desobedecemos lo que Dios quiere. Desobedecemos la palabra de Dios. Y hacemos como nosotros queremos, ¿no? Como nosotros nos parece mejor. Y así pasó. En el versículo 9 dice: entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando acababa, dice, de ofrecer el holocausto, justo, o sea, lo que él estaba haciendo es ofrecer el holocausto para después ir a pelear contra los filisteos, porque el pueblo de él se le estaba desertando. No creo que todos conocen, o algunos conocen la historia. Pero Samuel tenía que haber hecho esto primero, antes de que Saúl lo hiciera. Pero Saúl ofreció el holocausto en lugar de Samuel. Ustedes saben que en aquel tiempo, hermanos, los profetas eran la voz de Dios. Es como para nosotros la Biblia, o para nosotros la voz misma de Dios que a veces tenemos dentro de nosotros. Pero en aquel tiempo los profetas eran los representantes de Dios. Y entonces se adelantó, ¿no? Traerme el holocausto, y ofreció el holocausto en desobediencia. Y luego dice, entonces Samuel le dijo: ¿qué has hecho? Le dijo. Y Saúl respondió, dice: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Dice: me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Amén. Miren, dice: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Lo que había dicho antes está en este versículo. Samuel le había dicho: luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. O sea, Samuel tenía que ir. Él le dijo: espera los 7 días. Saúl esperó los 7 días. Y ya en los últimos momentos, él decidió no seguir esperando por el apuro. Y esto a nosotros nos tiene que llevar a reflexionar, mis hermanos. ¿Cuántas veces nosotros desobedecemos a Dios por el apuro, por las cosas que están fallando, ¿no? Porque nos parece que la solución más rápida es la que vamos a tener? Entonces, hermano, este ejemplo nos viene a nosotros. Y saben, muchas cosas nos pueden llevar a la desobediencia, ¿verdad? La obediencia parcial es desobediencia. Aquí también otra cosa que tiene Saúl en las 2 veces que falló y donde ya fue definitivamente rechazado, es que él pensaba que estaba obedeciendo a Dios. Hermanos, una obediencia parcial a Dios no es obediencia. Por lo menos Dios no lo ve así. Aquí Dios, el mismo Samuel, no lo vio como una verdadera obediencia. Amén. Él no consideró, podemos decir, ¿qué cosa le llevaron a la desobediencia? La primera es que no consideró importante la palabra de Samuel. No, a veces nosotros no consideramos importante la palabra de Dios, no consideramos importante los consejos de Dios. El segundo, ¿qué era el ofrecimiento de holocaustos y de sacrificios y ofrendas de paz? Hermano, eso era, ¿no?
un reconocimiento de la grandeza y de la dignidad de Dios. Y eso lo tenía que hacer el profeta. Pero es como Saúl, yo nomás lo hago, digamos, ¿no? Como un hacer las cosas así, chabacanamente, a Dios no le agrada. Él no esperó a que Dios le indique lo que tenía que hacer. Miren lo que le dice, no solamente vendría Samuel para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz, sino también para que, dice, hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. O sea, debería esperar a que Dios, a través de Samuel, le enseñe lo que debería hacer. Amén. Esto es quizás más grave. Amén. No creer que Dios sigue en control. Hermanos, cuando estamos en apuros, Dios sigue en control. A veces nos falta la fe. No creer que Dios sigue en control y a pesar del aparente peligro, por ejemplo, que tenía Saúl ahí, hermanos, Dios no se olvida, Dios no se tarda. Dios viene al momento justo y siempre hace las cosas bien. No podemos nosotros desconfiar de Dios. Es falta de fe. La falta de fe nos lleva a la desobediencia. Y la desobediencia nos quita. ¿Qué hizo la desobediencia en el caso de Saúl? Le dijo, no vas a ser ya rey. Dios se va a buscar otro hombre. Amén. Y esto es para nosotros, hermano. ¿Cuántas veces nosotros tenemos la misma forma de ver la vida como Saúl? Podemos hacer. Quizás sería bien preguntarnos cómo reaccionamos en los momentos de apuro en nuestra vida. Hay momentos en nuestra vida, debemos preguntarnos, ¿verdad? Si hay momentos en nuestra vida donde nuestra confianza, nuestra fe en Dios está bajando. Y no debemos atravesar por estos momentos. Yo conozco varios ejemplos de personas que estaban caminando bien con Dios, en un ministerio, en todo, y de repente un descuido de un tiempo que se descuidaron, yo no sé por qué, y después vinieron sobre esas personas graves consecuencias para su vida de fe. La vida de fe debemos de mantenerla todos los días. No podemos darnos vacaciones espirituales. No hay vacaciones espirituales. Nuestra fe en Dios siempre tiene que estar fortalecida. A mí me gusta mucho que estemos haciendo ese estudio bíblico, porque eso obliga a que cada día tengamos un esfuerzo, un mantenimiento de nuestra fe. Amén. Entonces, hermano, ¿será que Dios es grande siempre en las buenas y en las malas, en las circunstancias? Nunca, no se olvide de que Dios siempre es más grande que las circunstancias. Que Dios es más grande que hasta los filisteos, que lo que quiera venir en contra de usted manténgase en obediencia a Dios. Y la segunda fue cuando Dios le dice, ¿verdad? Que recuerden que mate a Amalek, que vaya. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque nosotros, por muchas veces, vivimos una vida de obediencia parcial a Dios. Y si eso pasa, hermanos, nosotros podemos llegar en un momento dado a ser despojados de nuestra autoridad. Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes, dice la Biblia, para nuestro Dios. Hay autoridad para nosotros. En el segundo pasaje de Saúl, en 2 capítulos más adelante, si quieren lo leemos así apurado, para que veamos simplemente puntos y podamos ver en nuestra vida y
y poder reflexionar, ¿verdad? Después Samuel dijo a Saúl, dice, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Está hablando Samuel, ¿verdad? Saúl. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, a hombres de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. O sea, Dios le había dado una orden de destrucción total de Amalek. Saúl, pues, dice, convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle, dice. Y dijo Saúl a los ceneos, idos, apartaos y salid entre los de Amalek para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl, dice, derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, ¿no? Tuvo una gran victoria. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a fila de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¿Estaba obedeciendo Saúl lo que dijo Samuel? ¿Verdad que él dijo, destruye todo? Todo. Pero, ¿qué hicieron? Perdonaron a Agag. Perdonaron a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor. Y solamente destruyeron todo lo que a Saúl le pareció que debían destruir. Y vino, dice palabra de Jehová a Samuel diciendo, amén. Me pesa, dice, haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Para Dios, hermanos, Saúl había desobedecido, ¿no? Se había vuelto de en pos de mí. O sea, Dios quiere que le sigamos, ¿verdad? Dios es el guía de nuestra vida. Y él se había apartado de la guía de Dios y no ha cumplido mis palabras. Él sabía las palabras de Dios y no había cumplido. Y se apesadumbró Samuel, dice, clamó a Jehová toda aquella noche. Y miren, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dando aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y aquí se levantó un monumento. Hasta eso sí. Y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Miren, esto pasa muchas veces con nosotros. Nos parece que estamos en obediencia, ¿no? A él dijo, mira, yo he cumplido la palabra de Dios. Samuel entonces le dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. ¿Verdad? Le dice, si hubieras cumplido, no estarían estas vacas y estas ovejas aquí. Y Saúl respondió, de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó de lo mejor de las ovejas y de las vacas. Una segunda cosa, lo que hace Saúl es echarle la culpa ¿a quién? Al pueblo. Pero él era el rey, él era el que debía ordenar, no debía dejar que, bueno, en realidad era su pretexto nomás. Así como cuando a Adán y Eva, ¿verdad? Adán le dijo a Dios, la mujer que me ha dado, ella tiene la culpa. Y la mujer, la serpiente. Y aquí, Saúl, el pueblo, perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. Pero claro, para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Incluso, ¿para qué eran esas mejores ovejas, lo más gordo? Para sacrificar a Dios. O sea, supuestamente para agradar a Dios.
Pero ¿qué dice Dios? Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalek y haz la guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Miren, esta es la mirada de Dios. Para Dios él había hecho lo malo, pero ¿qué decía Samuel? Yo he cumplido la palabra de Dios. Y a veces nos parece a nosotros así. Tenemos que tener cuidado. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová. Todavía seguía en que había obedecido. Y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Sigue con la misma cosa, ¿verdad? Mas el pueblo tomó el botín de ovejas. Okay. Y Samuel le dijo: aquí está lo que necesitamos entender. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. Para Dios, el sacrificar, el hacer cosas para Él, no tiene tanta importancia como que se obedezca lo que Él nos manda. Para Dios eso es lo que Él ve. Amén. No importa cuán grande sea nuestro sacrificio, cuán grande amor le tenemos, cuán preciosa sea nuestra alabanza, Él quiere obediencia. La obediencia es todo. Por eso decimos que debemos salir de ese estado podemos decir, de obediencia parcial, que en realidad es desobediencia. Amén. Porque si no, hermanos, vamos a perder nuestro reinado, vamos a perder el reino. Miren cómo dice el versículo siguiente: porque como pecado de adivinación en la rebelión, y como ídolos en idolatría, la obstinación. ¿No? Era obstinado Saúl. Y dice: por cuando tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Amén. Hermanos, debemos de pasar. Yo sé que todos hemos empezado nuestra vida cristiana así, con una obediencia parcial. Y está bien, pero eso no puede durar. Debemos de empezar a decidir: yo quiero obedecer a Dios en todas las cosas. Porque, hermano, Dios nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes. Dice Apocalipsis 1:5, de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Él nos hizo reyes y sacerdotes. Nosotros, hermanos, en el plan de Dios, nuestra vida tiene que tener autoridad. Hay una autoridad. La palabra rey habla de autoridad, y sacerdote habla de que somos los que ministramos a Dios. En el 5:10 igual: y nos has hecho, dice, para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y dice: y reinaremos sobre la tierra. Nuestro reinado no es para después, cuando nos vamos a morir. Sobre la tierra vamos a reinar. Debemos reinar. Pero
cuando nuestra obediencia se queda en ese estado de obediencia parcial, no vamos a tener autoridad. Nuestra autoridad nos va a ser quitada, como se le fue hecha a Samuel. Amén. Un engaño en que muchos hemos caído y están conformes, pero nadie puede entrar al reino de Dios con una obediencia parcial. Saúl, ese es el ejemplo. Otro problema también es que nuestra obediencia a Dios la podemos hacer mediocremente. O sea, lo que hacemos para Dios, sí, como que no es importante, ¿no? O de mala gana. Pero la palabra de Dios dice que todo lo que hagamos, dice el versículo 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Dios quiere que hagamos todas las cosas de corazón. Amén. En el Antiguo Testamento, miren cómo Dios les reclama a los sacerdotes. En el último libro, en el libro de Malaquías, le dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos: oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Recuerden que somos reyes y sacerdotes. Al mismo tiempo, tenemos autoridad, pero esa autoridad viene de nuestro sacerdocio, de nuestra relación, de nuestra comunión con Dios, de nuestra acción de adoración a Dios. ¿Y qué dice? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Ellos estaban haciendo, hermanos, la labor hacia Dios, pero ponían pan inmundo. Ustedes saben, ellos tenían que poner cada día los 12 panes recién horneados en el tabernáculo. ¿Y qué hacían ellos? No, dejaban que se amojosara el pan. Ese es pan inmundo. Eso es servicio a Dios a medias. Eso es servicio a Dios mediocre. Y le dice, y después también, recuerden que los animales que debían llevar para el sacrificio debían ser perfectos, ¿verdad? No debían tener mancha. Y les dice: y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? O sea, se supone que ellos debían llevar a Dios el mejor animal. Dios siempre debería tener lo mejor de ellos. Y claro, veían a un animal, ese está ciego, ese llevaremos a Dios, ¿no? Como sea para Dios. Asimismo dice: cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Y luego pregunta: preséntalo pues a tu príncipe, y si acaso se agradará de ti o le serás acepto. O sea, a Dios le ofrecemos lo que sea, pero a otra persona, ¿no? A alguien importante, a alguien de autoridad, con él cuidamos. Eso está mal, ¿verdad? Eso está mal. Dios siempre debe ser lo primero, lo mejor. Amén. Lo mejor. A veces creemos, hay muchas cosas, hermanos, que nos pueden estar llevando a que tengamos una obediencia simplemente parcial a Dios. Amén. Ahora hemos dicho que cuando decidimos obedecer 100%, tenemos que pasar de esa obediencia que llamábamos legal a la obediencia real. Y hermanos, ¿sabe qué es? Ese es otro paso que a veces nosotros no entendemos. Porque yo quiero obedecer a Dios, pero no puedo hacerlo en mis fuerzas. Es más, qué precioso es, y ustedes han tenido esta experiencia, cuando yo no puedo hacer algo, no puedo hacer especialmente la voluntad de Dios, pedirle a Dios,
y decirle, Señor, ayúdame, y ver la mano de Dios ahí. ¿Cuántas veces, hermanos? Por eso Dios quiere que oremos. Señor, hágase tu voluntad. Señor, venga tu reino a mi vida. Porque Dios está ahí. Amén. Cuando nosotros estamos tratando de obedecer a Dios en nuestras fuerzas, nos hallamos, como dijo Jesús en Mateo 11:28, trabajados y cargados. Él les dice a los hombres que quieren obedecerle completamente, pero en sus fuerzas. Él les dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Por qué trabajados y cargados? Porque queremos obedecer a Dios bajo nuestra voluntad. No, yo lo voy a hacer. Entonces nos vamos cargando. La vida cristiana empieza a ser una cosa tediosa, pesada. Pero no es el plan de Dios. El plan de Dios es que la vida cristiana sea una vida gozosa, llena del fruto del Espíritu. Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Él quiere hacerlo descansar. De hecho, el llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué dice como solución? Yo os haré descansar. ¿Cómo? Llevando mi yugo sobre vosotros. ¿Qué es el yugo? Es esa madera, ¿verdad?, que mantenía unidos a los bueyes. O sea, Dios quiere que hagamos y que vivamos nuestra vida con Él, caminando con Él, no viviendo independiente de Él, que tengamos el yugo de Dios. Y dice, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Si yo quiero vivir para Dios, debo de vivir con Dios. Si yo quiero hacer algo para Dios, debo hacerlo con Dios. Si quiero vivir en obediencia a Dios, Él tiene que ayudarme. Hermanos, Dios es el secreto de nuestra vida espiritual exitosa. Y Él dice, pongan mi yugo, pónganse, vamos, vengan conmigo, yo voy con ustedes. Obviamente, nosotros a veces queremos llevar nosotros el yugo, ¿verdad? A llevar a Dios a donde nosotros queremos ir. No, pero el yugo de Dios es ir a donde Él quiere ir, pero con Él. Amén. Dios pone en un yugo los dos toros, alaban el arado. Imagínense, a un lado está Dios, al otro lado estoy yo. ¿Quién tendrá más fuerza? Dios, ¿verdad? Por eso yo estaré cansado, yo estaré descansando, ¿verdad? Él es el que pone la fuerza. Amén. Hermanos, Mateo habla de personas que quieren hacer la voluntad de Dios, pero que están cansados porque no lo hacen con Dios. Por eso dice, vengan a mí. La primera cosa, vengan a mí, que están trabajados y que yo les haré descansar. Llevar el yugo es andar con Dios. Y claro, andar donde Dios quiere ir, donde Dios muestre. Amén. Mucha gente quiere llevar a Dios a sus caminos.
Mucha gente quiere la ayuda de Dios para hacer sus proyectos, sus planes. Y está fallando como Saúl. ¿Qué le dijo Samuel? Yo voy a ir y te voy a decir lo que debes hacer. Antes de tomar decisiones, asegurémonos que es la voluntad de Dios. Amén. Porque después tomamos las decisiones, nos metemos en los embrollos y ¡ay, Señor, ayúdame! ¿Verdad? Pero eso no es que nosotros estamos en el yugo con Dios. Amén. Entonces, el paso de la obediencia legal a la obediencia real requiere un andar con Dios, un accionar en dependencia de Dios, un accionar donde uno aprende a caminar en las fuerzas de Dios, en la voluntad perfecta de Dios. Y así, hermanos, las obras que hagamos, vamos a empezar a hacerlas. Nuestra vida va a empezar a tener una dimensión que muchos queremos tener. Muchos estamos esperanzados, que hemos entregado nuestra vida a Cristo. Pero no vemos muchas veces lo que quisiéramos ver. Pero para ver eso se requiere una obediencia. Y llegar a este tipo de obediencia a Dios, con Dios. ¿Amén? Obedecemos a Dios con la ayuda de Él mismo. Amén. Es haciendo lo que Él. Porque si no, nuestra obediencia parcial, nuestra obediencia a otra, que nos cansamos y al final nos decepcionamos. Y al final mucha gente se va de la iglesia. Mucha gente no ve a un Dios que le está llevando a una vida diferente. El versículo que hemos visto, Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y miren lo que sigue, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? No basta con hacer cosas para Dios, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea, incluso las cosas que hacemos con los dones de Dios para Dios no es suficiente, mis hermanos. Es vivir en obediencia, esa clase de obediencia. Esa es la obediencia aceptable a Dios. Y esa obediencia proviene, hermano, de Cristo mismo en nosotros. Hay una manera de vivir religiosa donde, como les digo yo hago mis planes y le pido a Dios que los bendiga. Pero hay otra manera de vivir donde yo le digo a Dios, le pido a Dios planes para mí. Nosotros no somos hacedores de planes. Nosotros somos interpretadores de los planes de Dios. Amén. Dios nos quiere llevar. ¿Y sabe qué? Una cosa es vivir con Cristo y otra cosa es vivir en Cristo. Miren los versículos previos a este Mateo 7:23. Si usted tiene su Biblia, está hablando y dice que del árbol, ¿no? Y del fruto. Estamos bien. Mateo 21:23 hemos leído. Ahora vamos a ver los versículos previos. Mateo 7:15 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los abrojos? Así, vean esto, todo buen árbol da buenos frutos, pero todo el árbol malo da frutos malos. Y dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. ¿De qué está hablando?
Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Dice, así que por sus frutos los conoceréis. ¿Saben, hermanos, que dentro de nosotros están los dos árboles? Así como en el Génesis había los dos árboles, ¿no? El árbol del conocimiento y el árbol de la vida. Ahora que nosotros hemos recibido a Cristo, están los dos árboles. Y dice, del árbol que es Cristo, de la naturaleza nueva que Él ha puesto en nosotros, no puede haber frutos malos. No puede haber ningún fruto malo. Todo fruto de ese árbol, dice aquí, no puede en buen árbol dar malos frutos. Ni el árbol malo dar frutos buenos. En la naturaleza de Dios, cuando nosotros vivimos en el Espíritu, cuando es nuestras reacciones, nuestras palabras, nuestras decisiones provienen de la naturaleza de Dios en nosotros, estamos haciendo las cosas en el árbol bueno. ¿Amén? Pero cuando lo hago en mí mismo, el viejo hombre, ese es el árbol malo. Tenemos una naturaleza caída. Y miren, a veces es tan difícil de diferenciar, como aquí empieza diciendo, ¿no? Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. O sea, es tan difícil. Hay gente que vive y está haciendo, como dice más adelante, algunos me van a decir, yo he profetizado en tu nombre, he echado fuera demonios en tu nombre, pero yo le diré, apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te he conocido. Y la palabra conocer, ¿sabe qué quiere decir conocer en la Biblia en el Antiguo Testamento? Por ejemplo, dice, conoció Adán a su mujer Eva y tuvieron un hijo. Amén. Conocer habla de una relación íntima. Conocer habla de una relación de fruto. Por eso les dice a ellos, nunca os conocí, a pesar de que ellos estaban haciendo las cosas, estaban profetizando en su nombre, estaban echando fuera demonios. Pero en desobediencia. Los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, así como los dones naturales. No porque desobedezco a Dios no los tengo, igual los dones espirituales. Puedo estar desobedeciendo a Dios con mis dones espirituales. Amén. La cuestión es aprender a vivir en esa nueva naturaleza. Para mí, hermanos, pecado no es solamente hacer acciones malas. Pecado es toda acción que no proviene de Cristo. De hecho, Cristo nos ha hecho capaces de hacer buenas obras. Dice en Efesios, miren, esto del árbol bueno, todo buen árbol da buenos frutos, y todo árbol malo da malos frutos. O sea, habla de una vida en Cristo o una vida en Juan Carlos. ¿Ya? Una vida en Cristo o una vida en Cristian. O cada uno ponga su nombre. Mi vida, ¿en quién la estoy viviendo? Porque si la vivo en Cristo, si le sirvo en Cristo, hago todo lo que estamos hablando del reino de Dios, ¿verdad? Soy un pobre en espíritu, cuido todas las cosas que estamos viendo. ¿Es para qué? Para poder vivir en Cristo, para poder decidir en Cristo, para poder hablar en Cristo. Y hermanos, cuando uno empieza a hacer estas cosas, empieza a ver fruto. Empieza a haber cambios en la vida suya, cambios en la familia,
Cambios en las personas que se acercan a usted. Cambios buenos, si usted está en Cristo. Es como el Juan 15. ¿Cuántos se acuerdan de Juan 15? Yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. O sea, en esa otra, en su naturaleza de dama nomás, no puede hacer nada. Tiene que estar unida a la vid, tiene que venir de la vid la savia. Y entonces habrá mucho fruto. Permaneced en mí, por eso dijo el Señor, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Hermanos, el fruto de la vida del cristiano debe venir de Dios, debe venir de Dios en el cristiano. O sea, no es lo mismo vivir toda mi vida, yo tengo a Dios. Mucha gente dice, yo tengo a Dios. Pero la cosa es, soy guiado por Dios. Tomo mis decisiones en Dios. Porque nosotros podemos cargar a Dios. De hecho, somos templos del Espíritu Santo. Pero ¿de qué sirve ser templo del Espíritu Santo si nuestra voluntad no se la damos al Espíritu Santo? Si nosotros no decidimos hacer lo que el Espíritu Santo nos manda. Y si no nos fortalecemos en ese Espíritu Santo para hacer las cosas de Dios. Amén. Entonces tenemos que pasar de una desobediencia parcial, como decíamos, a una obediencia real. Donde el fruto venga naturalmente de esa nueva naturaleza que tenemos nosotros con Dios. Amén. Por eso el versículo clave de este día, ¿cómo se llama? Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino. No todo el que me dice Señor, Señor, tendrá autoridad y tendrá una vida de fruto. Porque ¿sabe qué? Nosotros miramos a la gente, o sea, presentar a Cristo no es convencerle que existe Cristo. Presentar a Cristo es tener la victoria en su realidad interna. Y para eso se requiere autoridad. Amén. No es solamente ir a hablar a alguien, es ir a hablarle a alguien con autoridad. Por eso estamos hablando del reino de Dios. Por eso es el evangelio del reino. Porque el evangelio del reino es un evangelio que va a conquistar. No es algo que, ay, nomás vamos a estar, ¿no? como hemos estado quizá algunos mucho tiempo. Sin fruto. Espero que haya podido ser más claro. Amén. Pero hermanos, Dios nos ha dado la capacidad de llevar mucho fruto. Solo que nosotros necesitamos aprender cómo permitir que Dios sea el guía de nuestra vida. Que Dios sea el que vivamos y tomemos decisiones en Él. Porque el mundo está cansado de cristianos que dicen, yo tengo a Dios. Sí, tengo a Dios y lo llevo a todas partes. Pero la cosa es, yo tengo a Dios y Él me lleva a donde Él quiere que vaya. Esa es la cosa. Y yo tengo a Dios y Él es el que me fortalece para hacer lo que Él quiere que haga. Amén. Oremos. Pidámosle al Señor. Dice, para terminar en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús
para buenas obras. Amén. Padre, gracias. Gracias por tantas cosas preciosas. En especial porque nuestra vida no depende de nuestras fuerzas. En especial porque nosotros no estamos solos, Señor. Ni en los más hábiles, ni en los menos hábiles. Todos tenemos la posibilidad de vivir en ti. No solamente contigo, no solamente llevándote a ti, cargándote a ti todos los días de nuestra vida, sino tomando decisiones en ti. Con el poder tuyo, Señor. Con la sabiduría tuya, Señor. Con la gracia tuya, Señor. Yo te pido que tú cada día más nos enseñes a vivir en ti, Señor. No solamente contigo. Gracias, Padre, porque hay innumerables bendiciones, innumerables obras que están esperando ser hechas, Señor, que tú has preparado de antemano y que muchas veces nosotros, por vivir vidas en nosotros mismos, no hemos hecho, no hemos logrado. Ayúdanos a entender cómo darte a ti ese lugar primordial, ese lugar de gobierno, que tú seas el que gobierne nuestra vida y no nuestra carne, no nuestras fuerzas humanas. Te lo pedimos, Señor, y creo yo que veremos tu gloria, Señor. Veremos tu gloria cada día, Señor. El ver tu gloria será cosa de todos los días, Señor. Victorias espirituales será cosa de todos los días, Señor. Ayúdanos, Padre. Enséñanos, Señor. Queremos aprender a vivir en ti. Queremos aprender a poner tu yugo sobre nosotros y caminar contigo y vivir contigo esta vida. En el nombre de Jesús. Amén.